está sin audio o el compañero Oscar. Sí, lo tenía. Ahorita tenemos 13 personas conectadas. Ok. Si quieren, empezamos a las 1:10. Yo les aviso. Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos que estén conectados nuevamente con nosotros. Y en esta nueva jornada les quiero presentar al ingeniero Elis Reyes, el ingeniero electricista Elis Reyes, que es candidato a máster de la maestría de física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y quien nos trae una disertación muy bonita, que es de la invención del transistor a la computación moderna. Espero que la disfruten y recuerden que pueden hacer sus comentarios y preguntas en el chat de la transmisión y nosotros vamos a estarlas trasladando al expositor. Elix, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción, compañero. Bien, entonces, como usted puede observar, el nombre de la plática se llama De la invención del transistor a la computación moderna. Entonces espero que a lo largo de la charla, ¿no?, usted entienda la razón por la cual se eligió ese nombre, ¿no? La charla va a tener una estructura tal que se va a iniciar con una introducción o motivación. Vamos a pasar a explicar lo que es la ciencia básica, que serían semiconductores y transistores, para luego observar algunas aplicaciones de la computación moderna en la lucha contra el COVID. Bien, entonces empecemos. Actualmente se dice que nosotros estamos en la era digital, así como lo comentó el ingeniero Oscar en la primera charla, ¿no? En la revolución industrial, en el siglo XVIII se dio la revolución industrial debido a que se hicieron invenciones como la máquina de vapor, el motor de combustión externa, etcétera, ¿no? Nosotros actualmente estamos atravesando una otra revolución, pero se conoce como la revolución tecnológica. Es muy probable que usted haya escuchado términos como automatización de procesos, ciudades inteligentes, el Big Data, etcétera, ¿no? Y parte de esa tecnología son los equipos de cómputo. Y por equipo de cómputo no solo me refiero a las laptops y computadoras, su smartphone, su tablet, incluso dispositivos industriales de telecomunicaciones de redes como ser los routers y switches también son equipos de cómputo. Actualmente estamos usando una tecnología que quizás hace 100 años, ¿no?, nuestros ancestros ni se imaginaban que podría existir. Un ejemplo con respecto a la tecnología que podemos tomar es esta misma experiencia virtual, esta comunicación virtual que estamos teniendo actualmente nosotros, ¿no? Es en tiempo real, pero tras ello hay un gran avance tecnológico. Los paquetes de información de audio y video deben ir avanzando, dando saltos en una gran cantidad de dispositivos de telecomunicaciones, de routers, en una red global que conecta cada continente a través de miles de kilómetros de fibra óptica interoceánica, usando un modelo de comunicación que se llama modelo OSI, que utiliza algoritmos y protocolos como el protocolo TCP/IP, que ese es el protocolo que se encarga de llevar los paquetes desde el origen hacia el destino. Entonces,
Por tal razón, nosotros actualmente estamos en una era tecnológica bastante avanzada, ¿no? En la imagen usted puede observar, pues, una pequeña cantidad de lo que es la conexión de la Internet, ¿no? Por eso es que se dice que actualmente nosotros nos encontramos en la era de la información. Y pues esto cada vez va más en auge, ¿no? Esto no se detiene, cada vez vamos más adelante. La tecnología cada vez va avanzando más. En el chart usted puede observar que actualmente en 2018 habían 22 billones de dispositivos conectados a la Internet, conectados a la red. Se espera que para 2030 sean 50 billones de dispositivos conectados. Imagínense, en un planeta con menos de 10 billones de personas, ¿no? ¿Y qué significa más dispositivos conectados? Eso significa más información, significa más datos, significa que vamos a ocupar más servidores de Google, más servidores de Amazon para poder tener esta información, ¿no? Poder procesar esta información. Otro ejemplo de la tecnología actual es su celular, ¿no? Su celular, para hacer una analogía, imagínense, lo más probable usted conoce la misión de Apolo 11, ¿no? En 1969, cuando por primera vez se aterrizó en la Luna, ¿no? Una misión muy importante de la NASA. La computadora de guiado, la computadora de cómputo de guiado que tenía el Apolo 11, tenía una memoria RAM de 4 kilobytes. Ahora, nosotros en nuestros teléfonos, ¿no? En nuestro bolsillo, tenemos mínimo 1.000.000 de veces más potencia que esa computadora de guiado de 1969 2020, ¿no? Así de exponencial ha sido el desarrollo de la tecnología. En la imagen, pues, es un momento histórico, ¿no? Lo que dijo Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y pues desde ese punto, cada vez la tecnología ha ido avanzando de manera exponencial. Lo que pasa es que nosotros ya nacimos en una generación tecnológica, ¿no? Cada nueva generación de personas, la generación Z, un ejemplo, le dicen que es la generación multipantalla, ¿no? Ya los niños a los 3 años ya están tocando la pantalla del teléfono, del televisor inteligente, de las tablets. Entonces, cada vez estamos más acostumbrados a la tecnología, cada vez confiamos más en la tecnología. Podemos ver que los boomers o la generación X, nuestros padres, ¿no? Tienen cierto recelo en utilizar aplicaciones en el teléfono de banca, pero nosotros o los más jóvenes no tenemos problema, ¿no? Confiamos más en la tecnología. Entonces, pues, nosotros ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Ya estamos acostumbrados a la tecnología. Probablemente no podríamos vivir sin ella, ¿no? Sin la tecnología. Entonces es muy importante, ¿no? Conocer de que todo este desarrollo exponencial comenzó con la invención de un elemento que se llama transistor en los laboratorios Bell, allá por el año 1947. Fue desarrollada por 3 físicos. Fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por su invención y se dice que es la invención más importante del siglo XX porque debido a la invención del transistor se generó el despegue de la electrónica o la industria digital actual. Es más, usted probablemente ha escuchado hablar de estas grandes empresas de tecnología, ¿no? Facebook, Amazon, Apple, Google, Oracle, ¿no? Todas ellas están en un lugar que se llama Silicon Valley, el Valle del Silicio, ¿no? Incluso el nombre es interesante porque silicon es silicio. El silicio es un semiconductor, es el semiconductor con el que se crean los transistores, ¿no? Entonces, pues es una invención muy importante y esperemos que más adelante usted entienda, ¿no? Cómo funciona un semiconductor y un transistor. Veamos también algunas aplicaciones que son las más populares, ¿no? Coloqué estas imágenes porque son las más populares, quizás las que usted ha escuchado, ¿no? Una de ellas son las supercomputadoras. Las supercomputadoras son equipos de alto rendimiento, ¿no? Que pueden realizar cientos de miles de operaciones por segundo y todas estas compañías que les comenté, o incluso más compañías, ¿no? Tienen supercomputadores para realizar ciertos procesos, ¿no? Otro muy importante es los procesadores, porque anteriormente yo les comenté algunos de los equipos de cómputo. Lo más probable es que la mayoría de personas que esté viendo esto está usando un teléfono, una computadora, una tablet, etcétera, ¿no? Lo importante de los procesadores es que los procesadores son el cerebro de los dispositivos de cómputo. Entonces, usted puede hacer cierta analogía, ¿no? Que entre más transistores tiene un chip,
más rápido va a ser ese chip. Entonces, son muy importantes los transistores porque todos los chips están creados con una gran cantidad de transistores. Un ejemplo, este AMD Ryzen 9 tiene 3.800 millones de transistores. Y bueno, son importantes porque son los cerebros, son la unidad central de procesamiento y ellos hacen todos los procesos lógicos y aritméticos de los equipos de cómputo, ¿no? Otra aplicación y que probablemente es la que está más en auge actualmente, ¿no? Es la inteligencia artificial o el machine learning, el análisis de datos, ¿no? Es todo un combo. Y pues yo quise poner esa imagen porque debido a las películas, ¿no? La cultura pop o la ciencia ficción, nosotros normalmente tenemos como que asociamos a la inteligencia artificial más o menos como una máquina súper inteligente que en algún momento va a querer reemplazarnos, ¿no? Va a decir, los humanos son muy tontos, entonces es hora de reemplazarnos. Pero bien, usted no se preocupe, ¿no? Ahorita Skynet no vendrá por usted, ¿no? Al menos por ahora. El objetivo de la inteligencia artificial actualmente es que ningún ser humano o equipo de desarrollo podría ponerse al día, ¿no? Podría estar al día con la gran cantidad de información producida por los experimentos de física. Y no solo específicamente experimentos de física, ¿no? Sino que de investigaciones y en la sociedad en general. Ya vimos la cantidad de dispositivos que están conectados a la Internet, ¿no? Y eso significa datos, información. Entonces, algunos de estos experimentos registran terabytes de datos todos los días, al día, no por todo el experimento, sino que al día, y eso cada vez va en aumento. Podemos ver dos imágenes históricas, ¿no? Para hacer la analogía, y seguimos con ejemplos de la misión del Apolo 11, porque la verdad fue una misión que dio un punto de inflexión en el desarrollo tecnológico de la civilización, ¿no? En la imagen podemos ver a Margaret Hamilton junto a todo el software que ella y su equipo del MIT escribieron para la máquina de guiado que les comenté, que tenía 4 kilobytes de RAM. En ese momento, pues esa era una gran cantidad de información, era bastante, por eso es una imagen histórica, ¿no? Y bueno, vamos a compararla con otro experimento que también fue histórico, que lo más probable usted lo vio en las noticias, fue la imagen de el horizonte de eventos de un agujero negro, ¿no? Aquí tenemos también a Katie Bauman, ella era una investigadora parte del equipo que trabajó en la recolección de datos para que obtuvo esa primera imagen del horizonte de eventos del agujero negro, ¿no? Y lo impresionante es que la cantidad de datos que tomó ese experimento fue aproximadamente 5 petabytes. Ahora, para hacer una analogía, ¿no? De cuánto podría ser 5 petabytes. Más o menos serían 5.000 años de audio MP3. Esa fue la cantidad de información que se generó en este experimento. Imagínese usted cómo una persona o un grupo de personas va a poder analizar esta cantidad de información y salir con esa imagen, ¿no? Entonces, en la imagen que usted está observando, pues sale ella con algunos de los discos de estado sólido donde se guardó la información. Y bueno, se dice que era más o menos media tonelada, ¿no? De discos. Fue una cantidad pues, impresionante, ¿no? Entonces, estos han sido dos eventos históricos del desarrollo tecnológico que la civilización, nuestra civilización, pues, ha ido teniendo, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de la inteligencia artificial actualmente, ¿no? Esa gran cantidad de datos. Muchos científicos o equipos de desarrollo recurren a la inteligencia artificial porque con ayuda mínima de los humanos, estos sistemas pueden ser entrenados para analizar los datos o resaltar anomalías o diferentes patrones que los humanos quizás sí pudiéramos, ¿no? Pero en una cantidad de tiempo bastante larga. Si usted quiere ver un poco más sobre la información o ahorita en la era digital, qué es lo que está pasando con su formación, lo que usted pues pone en Facebook, en Instagram, etcétera, ¿no? En las redes sociales. Usted puede ver un documental que se llama Nada es privado, es muy ilustrativo. También si quiere ver algo más con respecto a la inteligencia artificial, puede ver un documental que se llama Do You Trust This Computer, ¿no? No es de ciencia ficción, sino que le explican a usted cuáles podrían ser los avances que se pueden lograr con la inteligencia artificial. Y si a usted lo que le gusta es leer artículos, puede leer un artículo que se llama El argumento de la simulación del profesor Nick Bostrom y es muy interesante, ¿no? Incluso usted puede verlo en video. Él hizo una charla TED de eso. Lo puede buscar en YouTube, ¿no? Ok, bien. Entonces, todo este desarrollo tecnológico, ¿no? Todo este desarrollo tecnológico exponencial se ha dado gracias a la invención del transistor y el uso eficiente de sus capacidades como semiconductor. Entonces, la pregunta que sigue ahora es, ¿qué es un semiconductor entonces, no?
En la imagen usted puede observar una réplica del primer transistor que se creó, ¿no? Es bastante grande, pero en él están todas las características que se van a hablar ahorita con respecto a la ciencia básica y iniciando con lo que son los semiconductores, ¿no? Bien, con respecto a los semiconductores, pues esta frase me gustó porque en esta frase está la idea fundamental de lo que es un semiconductor, ¿no? Entonces voy a leerla. El físico inglés Cavendish ha probado experimentalmente que el agua conduce electricidad 400 millones de veces peor que los metales. Sin embargo, no es un mal conductor de electricidad. Los cuerpos que toman la posición intermedia entre conductores y no conductores suelen denominarse semiconductores. Específicamente, eso es un semiconductor, ¿no? Sustancias o cuerpos que no actúan como conductores y como aislantes, no conductores. Lo otro importante que está en esta frase es que el agua es 400 millones de veces peor que los metales para conducir, pero no es un mal conductor. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es un buen conductor entonces? Bien, un buen conductor se define, ¿no? Como la plata, se define tal que tiene una conductividad que es 10 a la 22 veces mayor que la conductividad de un buen aislante o un dieléctrico. Ahora, quizás 10 a la 22, usted no... Hagamos una analogía de cuál es esa diferencia de 10 a la 22, ¿no? Para comprender mejor. Ok, imagine usted el diámetro, la longitud o el diámetro de la Vía Láctea, ¿no? La galaxia en donde se encuentra el planeta Tierra. Ahora usted compare ese diámetro con la longitud de 1 centímetro. Esa es la diferencia de 10 a la 22. Entonces la diferencia entre un buen conductor y un buen aislante es bastante abismal, ¿no? Bien, otro punto que tenemos que tomar en cuenta son que los átomos de cualquier sustancia son eléctricamente neutros. Con esto me refiero a átomos, un ejemplo de plata, cobre, nitrógeno, oxígeno y silicio. El silicio es importante porque, como se dijo anteriormente, no es el semiconductor que nosotros vamos a estudiar más adelante. Bien, entonces, ¿por qué son neutros? Son neutros porque en general tienen la misma cantidad de protones, los protones tienen carga positiva, y la misma cantidad de electrones, los electrones tienen carga negativa. Entonces, si tienen la misma cantidad de cada uno, podemos decir que en general estos átomos son neutros, ¿no? Pero viene la pregunta entonces, ¿por qué estas sustancias cuando están en estado sólido tienen conductividades bastante diferentes? Usted puede imaginarse un ejemplo de la pregunta sería, ok, usted tiene un lingote de plata, ¿no? Usted tiene un lingote de plata y conéctele una corriente, ¿tocaría el otro extremo usted? Sabe que no, ¿no? Sabe usted lo que va a ocurrir porque la plata conduce, está en estado sólido. Ahora, usted tome una esponja, ¿no? Usted toma una esponja o toma un vidrio, le coloca electricidad y usted tranquilamente tocaría el otro extremo porque no habría problema, ¿no? Bien, entonces esa es la pregunta. ¿Por qué estas sustancias cuando están en estado sólido, si los átomos en general son neutros, por qué cuando están en estado sólido entonces tienen conductividades diferentes? Bien, en sí no es por los átomos que esto ocurre, sino más bien por los enlaces cristalinos que estos átomos forman entre sí. Un ejemplo, el carbón. ¿Okay? El carbón, dependiendo de los enlaces que forma, puede ser un buen conductor, átomos de carbón. Átomos de carbón, dependiendo de los enlaces que forman, pueden ser un buen conductor si se forma grafito, o puede ser un aislante o dieléctrico perfecto si se forma diamante. Tienen la misma base. La misma base son átomos de carbón, pero tienen conductividades bastante diferentes. Entonces no depende del átomo de carbón, depende de los enlaces cristalinos que estos átomos forman. Entonces, por tal razón, pues, se van a explicar dos tipos de redes cristalinas, ¿no? Una de ellas es de los metales, ¿okay? Los metales y semiconductores. Vamos a empezar con los metales. En general, ¿no? Nosotros sabemos que los metales son buenos conductores, pero entonces ahora usted va a aprender por qué son buenos conductores, ¿no? La imagen es una red cristalina que está formada por iones y no por átomos neutros. Imagínense que ahí lo que tenemos es un trozo de un metal, de plata, ¿no? Se está formando una red cristalina de plata. Entonces, los círculos con signo positivo son iones. Ahora, ¿qué son los iones? Bien, los iones son partículas eléctricamente cargadas. Ok, tenemos un átomo neutro. ¿Qué pasa si le agregamos electrones a ese átomo?
lo que va a pasar es que ahora vamos a tener un desbalance, ¿no? Vamos a tener más carga negativa que positiva. Entonces, ahora no vamos a tener una partícula cargada, que es un ion, y si tiene carga negativa, se le conoce como anión también. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un átomo neutro y le quitamos electrones? Vamos a tener un desbalance, ¿no? Ahora vamos a tener más carga positiva. Entonces, eso es un ion, ¿no? Una partícula cargada eléctricamente. Y eso es lo que ocurre en las redes de los metales, en las redes cristalinas de los metales. Cuando se están formando las redes cristalinas de los metales, cada átomo, que inicialmente es neutro, entrega un electrón de valencia a la red. ¿Okay? ¿Qué es un electrón de valencia entonces? Bien, según el modelo atómico de Bohr, los electrones giran alrededor del núcleo del átomo. Giran en diferentes niveles de energía. Entonces, los electrones que están en el último nivel de energía son los electrones de valencia. ¿Por qué se le dio un nombre específico? Porque estos electrones son los que tienen la capacidad de formar enlaces con otros átomos o son electrones que pueden quedar libres, ¿no? Y esto es lo que ocurre en la red cristalina de los metales. Si tenemos 10 a la 22 átomos en un lingote de plata, y para que se formara este lingote, cada uno de los átomos tuvo que entregar un electrón de valencia y nos quedaron iones positivos, entonces vamos a tener 10 a la 22 electrones libres. Entonces, si colocamos un campo eléctrico, si usted le coloca una corriente, ¿qué es lo que va a pasar con todos esos electrones libres? Entonces, pues esos electrones libres van a ser atraídos y van a empezar a conducir, ¿no? Entonces, esa es la razón de que los metales se consideran conductores perfectos, ¿no? Porque tienen una cantidad bastante alta de electrones libres que pueden moverse bajo la acción de un campo eléctrico. Bien, entonces ahora veamos otra red cristalina importante, que sería la del silicio. Nosotros ya sabemos que el silicio es un semiconductor, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que ocurre ahora en la red cristalina del silicio. Nosotros podemos observar en la imagen que tenemos los átomos de silicio, cada uno está enlazado con sus vecinos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los electrones de valencia, que pueden ser electrones que queden libres, ahora lo que están haciendo es formando enlaces con los otros átomos. ¿Cuál es el problema entonces con el silicio o con este tipo de semiconductor? Es que si nosotros queremos dejar electrones libres, que exista conductividad, nosotros tenemos que romper ese enlace. Y romper ese enlace no es tan fácil, ¿no? Ocupamos una energía específica, ocupamos llegar a un nivel de energía específica para nosotros poder romper ese enlace. Entonces, este tipo de cristal, ¿no? Este tipo de red cristalina se conoce así, como usted la está observando actualmente, sería un dieléctrico perfecto, sería un aislante perfecto. ¿Por qué? Porque no hemos roto los enlaces, ¿no? Entonces, no tenemos electrones libres que al aplicarles un campo eléctrico puedan moverse. Bien, tendríamos un problema, ¿no? Porque anteriormente vimos una red cristalina de un conductor perfecto. Y ahorita estamos viendo una red cristalina de un dieléctrico perfecto, ¿no? Pero vimos nosotros en la frase que los semiconductores son sustancias que se pueden comportar como conductores y como no conductores. Entonces, ¿dónde entran aquí los semiconductores, no? Bien, lo que ocurre es que en la vida real, ¿no? Lo ideal solo existe en nuestra imaginación, ¿no? No hay sustancias perfectas. Lo que pasa es que en los semiconductores, entonces, cualquier defecto de la red, cualquier impureza, que puede ser el calor, puede romper los enlaces. Y ahora, si rompemos algunos de los enlaces, vamos a poder liberar algunos electrones. Y si liberamos algunos electrones, vamos a poder tener conductividad, ¿no? En electrónica, a este proceso se le denomina dopaje. Dopaje es el proceso tal que intencionalmente nosotros agregamos impurezas a la red del semiconductor para poder romper estos enlaces, ¿no? Y tener algunos electrones libres. Estos electrones liberados, entonces, pueden moverse bajo la acción del campo eléctrico y tener conductividad. Ahora, esta conductividad va a depender de la cantidad de enlaces que nosotros podamos romper, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, dependiendo del material, la energía necesaria para romper el enlace va a variar. Entonces, ahí nosotros podemos hacer una conclusión, ¿no?
elementos o sustancias que tienen una energía de enlace, que la energía de enlace es la energía necesaria, o la energía de vacío es la energía necesaria para poder romper el enlace, entonces nosotros podemos concluir algo. Si la energía de vacío de un material, una sustancia, es muy alta, un ejemplo, el cloruro de sodio tiene una energía de vacío de 8 electronvoltios. Bien, ¿qué es un electronvoltio, no? Un electronvoltio es una unidad de energía que representa la energía que experimenta un electrón al moverse de un punto A un punto B. Así puede verlo usted. Entonces, si la energía del cloruro de sodio, la energía de enlace, la energía de vacío del cloruro de sodio es de 8 electronvoltios y eso decimos que es muy alto, entonces podemos concluir que el cloruro de sodio es un dieléctrico, es un aislante, porque nos costaría mucho romper esos enlaces. Ahora, si no tenemos que romper enlaces como en los metales que son conductores ideales, entonces pues van a ser materiales conductores. Ahora, si la energía de vacío, si la energía de enlace no es ni muy alta ni muy baja, o sea que para nosotros no va a ser muy complicado agregar impurezas al semiconductor para romper estos enlaces, entonces decimos que es un material semiconductor. Un ejemplo, el silicio, ¿no? Volvemos a repetir silicio, es muy importante. El silicio tiene una energía de enlace, una energía de vacío de 1.1 electronvoltio, ¿no? Comparado con la de cloruro de sodio, que son 8 electronvoltios, entonces tiene una energía de vacío baja, ¿no? En la imagen, entonces, es una ilustración que usted se puede imaginar. Imagínese que usted tiene los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel de energía, ¿no? Todavía están girando alrededor del núcleo, ¿bien? Ahora, nosotros agregamos impurezas, agregamos calor, tal que esa impureza, algunos, podemos agregar la energía de vacío específica de 1.1 electronvoltios para romper ciertos enlaces. ¿Qué pasa con estos electrones de valencia entonces que están enlazados al átomo? ¿No? Lo que pasa es que algunos de ellos entonces son soltados y pueden ser electrones de conducción. Ahora se vuelven electrones de conducción, ¿no? No todos, pero podemos romper ciertos enlaces. Ok, bien. El proceso opuesto, ¿no? De tomar electrones de conducción y que vuelvan a ser electrones de valencia, volverlos a enlazar en el átomo, se conoce como recombinación. Esto es importante porque al momento de explicar los transistores hay una recombinación, ¿no? Entonces, solo nos queda un concepto importante de las propiedades de semiconductores. Los semiconductores tienen muchas propiedades, pero específicamente las propiedades que tienen que ver con para los fundamentos de transistores que vamos a ver más adelante. Bien, esa propiedad es la juntura o unión P y N. Usted ya sabe entonces qué es dopar, ¿no? Dopar es agregar impurezas intencionalmente al semiconductor para romper enlaces. ¿Okay? Hay dos tipos de impurezas que a nosotros nos interesan, las impurezas tipo P y las impurezas tipo N. Usted puede imaginarse a las impurezas tipo P como huecos y a las impurezas tipo N como donantes. Veamos el diagrama del cristal de silicio que teníamos, ¿no? De la red de silicio. Okay. Ahora lo que hicimos fue, a una parte le agregamos impurezas tipo P, entonces usted se le imagina como átomos que tienen huecos y nos quedan iones positivos, y a otra parte le agregamos impurezas tipo N, donde nosotros vamos a tener electrones que pueden ser donantes. Entonces lo importante, lo más importante de esta propiedad es la unión, la juntura, por eso se llama juntura unión P y N. Lo que ocurre en esa unión es muy importante y es uno de los fundamentos que toman los transistores, ¿no? Lo más probable, usted puede hacer la analogía. Ok, tenemos donantes en un lado. Pudimos romper algunos enlaces y nos quedaron donantes en otro lado. Pudimos romper otros enlaces y nos quedaron huecos en otro lado. ¿Qué podría ocurrir en la juntura entonces? Ya empieza el movimiento, ¿no? El movimiento de electrones, que es lo que nosotros andamos buscando. ¿Ok? Bien. Entonces, hoy sí, ¿no? Ya vimos los fundamentos de los semiconductores que ocupamos para poder entender lo que son los transistores. Bien, aquí volvemos a ver la réplica, ¿no? Del primer transistor creado. Y solo lo coloqué para hacer una pequeña analogía, ¿no? Una pequeña analogía con esta tarjeta gráfica. Fue presentada hace 1 o 2 semanas máximo, ¿no? Y me llamó la atención que ese chip tiene 28 billones de transistores, ¿no? Solo imagínense
el desarrollo que hemos tenido actualmente, ¿no? Este es el chip gráfico más potente hasta el momento de la historia, ¿no? Y tiene 28 billones de transistores, ¿no? Bien, los transistores, entonces, un poco de historia, fueron creados por 3 físicos no estadounidenses, y en 1956 ellos fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por el descubrimiento. Ahora, entonces, ¿cómo funcionan los transistores, no? Ya que se comentaron las características de los semiconductores, ahora veamos qué es un transistor. Un transistor, un diagrama esquemático de un transistor, y básicamente cómo funciona un transistor, usted lo puede ver en esta imagen, ¿no? Y usted lo puede ver en el diagrama esquemático. Ya vimos cómo funcionan las junturas P y N, ¿no? Son 2 tipos de impurezas que nosotros agregamos al semiconductor. Entonces aquí tenemos el semiconductor, ¿no? El silicio, y lo que hacemos es agregar una impureza tipo P en un pedazo, y eso le llamamos emisor. Agregamos una impureza tipo N en otro pedazo, y esa es la base, y lo juntamos con otra impureza tipo P, y eso le llamamos colector. En la otra imagen podemos ver entonces la forma del circuito eléctrico, ¿no? En circuitos, entonces nosotros lo que haríamos es observar o escribir los transistores de esta manera, pero a nosotros nos interesa más ahorita la parte fundamental, ¿no? Que sería esta, las impurezas que tenemos aquí. Bien, nosotros entonces andamos buscando qué relación tiene estos 3 tipos de impurezas P, N y P. Andamos buscando qué podemos lograr, ¿no? Entre el colector y el emisor. Una aplicación importante de los transistores es la amplificación de corriente. Eso quiere decir que una pequeña corriente de polarización en la base, uno de los compañeros anteriormente comentó lo que era la polarización directa y la polarización inversa, ¿no? Aquí tendríamos una polarización directa. Una pequeña corriente genera todo un efecto bola de nieve, un gran movimiento aquí de los huecos y electrones donantes, y lo que logramos es que entre el colector y el emisor tener una ampliación de corriente, ¿no? Ese es el objetivo de los transistores. Otra aplicación que tienen los transistores es entonces en la electrónica digital. Los transistores pueden funcionar como interruptores controlables. ¿Y por qué eso es importante, no? Porque todos los equipos de cómputo funcionan en sistema binario. Y el sistema binario son ceros y unos. Las computadoras lo que leen son, pues, grandes cadenas de ceros y unos, ¿no? Entonces los interruptores, los transistores como interruptores controlables, forman todos estos procesadores, las unidades centrales de procesamiento y los GPU que se mencionaron anteriormente, ¿no? Entonces, veamos que imaginemos aquí, entonces, cómo puede esta simple estructura, esta simple juntura P, N y P, lograr las funciones específicas que se comentaron anteriormente, ¿no? Imaginemos que tenemos una corriente en la base, una fuente externa en la base, puede ser una pequeña batería, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener la pequeña corriente de polarización directa, ¿no? Bien, a esa corriente nosotros le vamos a llamar IB. Esa corriente lo que está haciendo es que está generando una entrada de N electrones por segundo a la base. Bien, entonces, ¿qué pasa con esos nuevos electrones que se agregan a la base, ¿no? Es lo que nos queda ahorita analizar. Bien, entre la base y el colector, los electrones nuevos no pueden pasar de la base al colector debido a que aquí tenemos una polarización inversa. Si tenemos una polarización inversa, entonces lo que ocurre es que hay una barrera de potencial. El potencial repele esos electrones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa entonces con esos nuevos electrones y el emisor? Bien, dijimos anteriormente que la impureza tipo P son huecos, ¿no? La impureza tipo P son huecos. Entonces, estos huecos, que son iones positivos, son atraídos por los nuevos electrones con carga negativa que están entrando a la base. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que estos nuevos electrones, esta pequeña corriente que ingresa a la base, no puede salir de la base, tiene que recombinarse en la base. Entonces, usted figurativamente puede imaginárselo de esta manera, que los huecos cargados positivamente que son atraídos del emisor a la base, se eliminan con estos nuevos electrones que entran a la base, ¿no? Y esa es la recombinación que ocurre en la base. Ahora, esto significa que el número de huecos que pasan desde el emisor
hacia el colector tienen que ser mayor que la cantidad de electrones que entran. Primero, porque la corriente de polarización es pequeña, ¿no? Y segundo, porque el campo del colector intercepta una cantidad de los huecos que pasan del emisor a la base. Y nosotros sabemos de que los electrones nuevos todos tienen que recombinarse en la base, ¿no? Entonces, como mínimo, el emisor tiene que enviar la misma cantidad de electrones que de los nuevos electrones que entran a la base, más todos los otros que el colector está interceptando, ¿no? Entonces, llegamos a una relación que nosotros podemos decir que entre más delgada es la base, entre más corta es la base, entonces más huecos puede el colector, interceptar. ¿Por qué? Porque tenemos esta relación. Wn es la anchura de la base, Lp es la longitud de difusión. ¿Qué es la longitud de difusión? La longitud de difusión es la longitud que un electrón puede viajar antes de recombinarse. Entonces, si antes de recombinarse esa longitud es larga con respecto a la anchura de la base, eso quiere decir que nosotros estamos permitiendo que el colector intercepte la mayor cantidad de huecos, ¿no? Y todos esos huecos interceptados se conocen como, tienen un factor llamado alfa, ¿no? Que podemos observar de nuevo la relación, la anchura con respecto a la longitud de difusión. Entre más corta es la anchura de la base, pues mayor va a ser el número de alfa, ¿no? Es el factor de transporte de la base. Bien. Esto experimentalmente se ha llegado a estos valores, ¿no? Normalmente los semiconductores tienen esta relación de alfa, donde alfa es aproximadamente 0.9 a 0.999. ¿Esto qué significa? Que alfa va a estar entre 90% y 99%. En otras palabras, el colector intercepta la mayor cantidad o la mayor parte de los huecos que envía o que son atraídos del emisor a la base. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque lo que tenemos es una pequeña corriente de polarización en la base, mandamos una pequeña señal de disparo a la base, y esa señal de disparo va a ser que todos los huecos que están en el emisor sean, o la mayoría de los huecos que están en el emisor, se puedan mover hacia el colector. ¿Y eso qué va a generar? Pues va a generar una corriente entre el emisor y el colector, ¿no? Una corriente que es mayor que la señal de disparo. Entonces, por este descubrimiento es que fueron galardonadas con el premio Nobel los físicos, ¿no? Que inventaron o que desarrollaron el transistor, ¿no? La corriente en el colector es mayor que la señal de disparo. Entonces nosotros solo ocupamos una pequeña señal de disparo y va a empezar a conducir corriente. Usted puede imaginárselo como un interruptor con el que usted enciende y apaga una lámpara, ¿no? Así podrían funcionar a veces los transistores, pero lo que ocupamos es una pequeña señal de disparo. Bien, la relación entre esas corrientes entonces está dada por esta ecuación, ¿no? La corriente en el colector es igual a un factor beta por la corriente de la base. ¿Quién es este factor beta? Entonces el factor beta se conoce como la ganancia. Y esta ganancia usted puede observar en la ecuación siguiente, que tiene que ver con el factor de transporte, con alfa. ¿Quién es alfa? Recuerde, es la cantidad de huecos o electrones que intercepta el colector, ¿no? Entonces, entre más huecos pasan al colector, vamos a tener más ganancia. Entre más ganancia tenemos, vamos a tener una corriente más alta amplificada en el colector, ¿no? Bien, entonces este en sí es el funcionamiento físico de lo que pasa en los transistores, ¿no? Normalmente en ingeniería uno lo que utiliza pues ya sería el circuito y pues hace diferentes circuitos electrónicos, pero en la parte física esto es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa son propiedades de semiconductores y cómo nosotros podemos romper los enlaces con impurezas, ¿no? Bien, entonces esta es la otra aplicación de la electrónica digital, específicamente en la computación moderna, ¿no? Pero este tema sería básicamente otra charla, ¿no? Entonces solo me gustaría comentarlo. Comentar que toda la computación clásica es la que nosotros todavía estamos utilizando y la que inició desde Alan Turing y después la arquitectura de Bob Newman y los equipos de cómputo que utilizamos nosotros actualmente, que utilizan memoria RAM, unidades de entrada y salida, el CPU que hace las
los procesos lógicos aritméticos, registros, flip-flops, etcétera, ¿no? Funcionan a través de 3 operaciones lógicas fundamentales: la operación AND, la operación OR y el inversor. Bien, la operación AND y la operación OR, que son operaciones lógicas, se crean ya en los procesadores, en la vida real se crean a partir de transistores. Un ejemplo, 2 transistores en serie pueden cumplir la operación AND, y 2 transistores en paralelo pueden cumplir la operación OR, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, pero es parte de electrónica digital y bien, no nos vamos a alargar tanto en esto, ¿no? Pero más que todo para que usted lo sepa, para que usted sepa que con los transistores se crean las compuertas lógicas universales, y con las compuertas lógicas universales se crea toda la computación actual clásica, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a la parte final, ¿no? Que serían las aplicaciones de la computación en la lucha contra el COVID, ¿no? Hay muchas aplicaciones, pero solo vamos solo vamos a hablar de algunas, ¿no? Una de ellas es el modelado de la propagación. Actualmente hay muchas investigaciones, muchas universidades que están investigando cómo aplicar aprendizaje profundo, que es Deep Learning o Machine Learning o inteligencia artificial, en la propagación, ¿no? De cómo se podría propagar una pandemia. Pero 2 funciones o 2 regresiones simples, clásicas, que se pueden utilizar para hacer un modelado sencillo, no tan complicado, es la del modelo logístico y una expansión exponencial, ¿no? El modelo logístico ampliamente se utiliza para describir crecimientos de poblaciones. Entonces nosotros podemos decir, ok, una infección puede describirse como el crecimiento de una población de un agente patógeno, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se toman los datos en tiempo real, ¿no? Cada día, pues, en Honduras hay tantos nuevos infectados, hay tantas nuevas muertes, hay tantos nuevos recuperados, ¿no? Se toman esos datos, entonces esos datos se limpian, se toman solo los que uno quiere utilizar, como decir la cantidad de infectados acumulados cada día, y después esos datos se ajustan a estos tipos de modelos, ¿no? En este caso, en este caso tenemos el modelo logístico y el modelo exponencial, ¿no? Bien, la diferencia entre el modelo logístico, lo que uno hace es ajustar esos datos, y los modelos hacen una propagación, una proyección de lo que podría ocurrir si se sigue de esa manera. La diferencia, el modelo exponencial y el modelo logístico, es entonces que el modelo exponencial describe un crecimiento de una infección, pero que no se va a detener en el futuro, ¿no? Que esa infección va a ser infinita. Funciona de la misma manera: tomamos los datos, los ajustamos a las regresiones y después analizamos esos datos, ¿no? Esto es solo como un pequeño ejemplo. Estos serían los 2 modelos, ¿no? El modelo exponencial, el modelo logístico, con datos de los primeros 30 días de infecciones de COVID aquí en Honduras, ¿no? Los puntos son los datos reales y las gráficas son las proyecciones, ¿no? Esa es una de las aplicaciones, ¿no? Pero definitivamente hay modelos más fuertes, ¿no? Más poderosos al momento de hacer análisis de datos. Otro de ellos son las impresoras 3D, ¿no? Las impresoras 3D ahorita actualmente se están utilizando para imprimir ventiladoras, incluso algunas que no requieren electricidad, pero son análogas, no se ocupa una persona que esté haciendo el movimiento, pero es una aplicación importante. Las impresoras 3D son dispositivos inteligentes que usan tecnología actual. Otro de ellas ¿no? Un compañero va a hablar bien de lo que son las radiaciones ionizantes, pero yo lo que puse esta noticia es debido a que el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas de la UNA está utilizando un software, ¿no? Junto a Huawei, que lo que hace es que las tomografías, las imágenes, ¿no? Son mandadas a un software, y este software, por inteligencia artificial, lo que hace es comparar todas esas tomografías con una base de datos que tiene de tomografías de personas que tuvieron COVID, y entonces hace una comparación y predice si esa tomografía podría ser de una persona que tenga COVID, ¿no? También hay otras aplicaciones, ¿no? Como más que todo seguir con análisis de datos y ahorita investigaciones, ¿no?
cómo aplicar modelos de Machine Learning o Deep Learning, etcétera, ¿no? A todo esto de una pandemia, ¿no? Entonces, bien, esto es más que todo por si usted está interesado en aprender un poco sobre ello, ¿no? Y eso sería, ¿no? Estos son links de interés que quizás a usted le interesa aprender sobre esto, ¿no? Puede aprender primero álgebra lineal o matemática, después programación con Python y etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería mi presentación y gracias por su atención, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Ellis. Realmente una disertación magistral y nos ha explicado perfectamente cómo es ese proceso de la electrónica por medio del transistor. Una consulta, ingeniero Ellis, como, bueno, parte de este desarrollo que estamos realizando día con día y cada día tenemos elementos que tienen cada vez más transistores dentro. Estamos llegando ya a un límite máximo de transistores que podemos crear dentro de estos CPU o unidades de procesamiento. Sí, es más, ese es el problema principal actualmente, la miniaturización. En todo caso, hay una persona, se llama la ley de Moore, ¿no? Esta persona predijo de que la cantidad de transistores que se iban a estar utilizando en cada chip, cada 2 años se iba a duplicar. Y eso se dio por muchos años, pero en 2010 se terminó, porque está costando mucho. eh, eh, no hay nuevas tecnologías que estén permitiendo hacer transistores más pequeños para poder colocar más transistores en estos chips. Ese es el problema principal que tiene ahorita la industria digital, la miniaturización. Está muy caro ya seguir poniendo más transistores en los chips. Entonces, eso sería, ¿no? Se están desarrollando otros tipos de tecnologías. Uno de ellos es la nanotecnología. Se está buscando utilizar otro tipo de semiconductor como el grafeno o incluso un tipo de computación que cambia totalmente de paradigma, que es la computación cuántica. Pero todo eso está todavía en investigación, ¿no? Excelente, excelente. Sí, tomando en cuenta que este tema de los semiconductores y el tema de las CPU es algo muy importante. Vemos ya cómo Apple está migrando, por ejemplo, ya empezó a dejar como proveedor, por ejemplo, a Intel con sus procesadores y ahora parte a otra tecnología ahora llamada ARM. Está muy interesante esos cambios que se están dando. Como último consejo, en parte a lo que ya nos ha explicado hasta este momento, sobre todo para poner la visión en poder de repente en algún momento fabricar este tipo de dispositivos en nuestro país y conocer cómo se fabrican en realidad, porque hasta el momento lo único que hacemos es comprar ya los chips o los elementos ya, los circuitos integrados ya fabricados solo para programarlos de repente y hacer las operaciones que nosotros hacemos en muchos experimentos en nuestra vida académica. Entonces, ¿qué consejo nos daría como para darle esa ruta a que sigamos estudiando esta parte de los semiconductores? Pues el consejo sería que si usted está interesado en el área, ¿no? Que usted puede estudiar una carrera orientada como ingeniería eléctrica o incluso usted puede estudiar física y sacar una orientación en ciencias de computación, y bueno, sería eso, ¿no? Y en todo caso, esperemos que en algún momento aquí en Honduras, pues nosotros empecemos a desarrollar, ¿no? Y ese sería el futuro que nosotros esperemos tener aquí. Le agradecemos, ingeniero, muy agradecidos y qué excelente charla. Esperamos que les haya gustado a todas las personas que están conectadas con nosotros a través del Facebook Live. Y continuamos con estas charlas y ahora